A ver, todos hemos visto esos modelos económicos en los libros de texto, ¿verdad? Suelen ser elegantes, sencillos, casi perfectos en su lógica. Pero, ¿qué pasa cuando los ponemos bajo el microscopio? ¿Resisten el escrutinio del mundo real? Pues venga, vamos a averiguarlo. Bueno, el protagonista absoluto de la teoría económica estándar es el famoso Homo economicus. Hay que imaginarlo no tanto como una persona, sino más bien como un superordenador, un ser que es pura racionalidad, que lo sabe todo, que lo procesa todo a la perfección y que siempre, pero siempre, elige la opción que le da el máximo beneficio personal. Claro, la pregunta es casi inmediata, ¿no? ¿De verdad esto refleja cómo los seres humanos de carne y hueso tomamos decisiones en el día a día? Pues vamos a meternos de lleno en eso. Vamos a poner cara a cara este modelo ideal con el comportamiento humano que vemos en la realidad. Para poner a prueba esta vía de racionalidad pura, se diseñó un experimento que es, sencillamente, brillante. Se conoce como el juego del ultimátum. Las reglas son muy fáciles. A una persona, el jugador 1, le dan una cantidad de dinero, pongamos 100 euros, y tiene que proponer cómo repartirlo con el jugador 2. Este segundo jugador solo tiene dos opciones. O acepta el trato y los dos se llevan el dinero, o lo rechaza y en ese caso, y esto es clave, nadie se lleva absolutamente nada. Y ahora viene lo bueno, el choque brutal entre la teoría y la práctica. El Homo economicus lo tendría claro. El jugador 1 ofrecería lo mínimo posible, 1 euro, y el jugador 2 aceptaría porque, oye, 1 euro es mejor que 0. Pero en la realidad, esto casi nunca ocurre. La mayoría de las ofertas son sorprendentemente justas, muy cerca del 50-50. Y lo que es más alucinante, las ofertas muy bajas, por debajo del 20%, casi siempre se rechazan. Hay quien prefiere quedarse sin nada antes que aceptar un trato que considera injusto. Esto nos lleva a la conclusión demoledora del premio Nobel Amartya Sen. El Homo economicus, al ignorar por completo cosas como la justicia, la moral o la solidaridad, se convierte en lo que él llamó un imbécil social o un tonto racional, una crítica directa al mismísimo corazón del modelo. Y la grieta se va haciendo más grande. No es solo la justicia, es que nuestras decisiones están llenas de lo que el modelo llamaría irracionalidades. Por un lado, las emociones. El famoso desafío Pepsi-Cola lo demuestra. El poder de una marca puede anular la lógica del sabor. Por otro, el contexto. Añadir una tercera opción, aunque nadie la vaya a elegir, puede cambiar por completo la preferencia entre las dos originales. Y para rematar, la coherencia. A veces, nuestras preferencias ni siquiera siguen una línea recta, cayendo en ciclos ilógicos, como el curioso ejemplo de cómo percibimos el dolor. Vale, entonces parece que el pilar del individuo racional es bastante inestable. Pero claro, la microeconomía no para ahí. Sobre ese pilar construye todo un modelo de mercado. La pregunta es, ¿será ese modelo más sólido? Pues vamos a explorar ese modelo de mercado. Vamos a analizar ese ideal de la competencia perfecta y a ver si su estructura interna es tan sólida como parece. La competencia perfecta es la visión idealizada de un mercado que se encuentra en los libros de texto. Hay que pensar en un número enorme de empresas pequeñitas, todas vendiendo exactamente lo mismo y ninguna con poder para fijar el precio. Entrar y salir del mercado es totalmente libre. Para que este sistema se mantenga en equilibrio, necesita un supuesto fundamental, que los costes de las empresas sigan una curva en forma de U. Esto significa que hay un tamaño óptimo. Si una empresa es demasiado pequeña, es ineficiente. Si crece demasiado, también se vuelve ineficiente. Así que hay un punto dulce, lo que se llama una escala mínima eficiente, donde produce al menor coste posible. Esto, en teoría, evita que una sola empresa crezca hasta dominar todo el mercado. Pero es justo aquí donde nos encontramos con una grieta muy profunda. Y no es una grieta al comparar el modelo con la realidad, no. Es una grieta en la propia lógica interna del modelo. Aquí es donde el modelo se rompe de una forma espectacular. Imaginemos que con tres empresas, la oferta y la demanda, se encuentran y hay un equilibrio estable. Las empresas ganan dinero, pero esos beneficios atraen a una cuarta empresa. Y de repente, ¡zas!, la nueva curva de oferta ya no cruza la de demanda en ningún punto viable. El equilibrio simplemente ha desaparecido. Esto se conoce como el problema del número entero. Para que exista un equilibrio a largo plazo, la demanda total del mercado a ese precio de equilibrio tiene que ser, por pura y absoluta casualidad, un múltiplo exacto de lo que produce una sola empresa en su punto más eficiente. Una coincidencia, vamos, muy pero que muy improbable en el mundo real. Y aquí está la contradicción fundamental. Por un lado, para que exista esa curva de costes en forma de U, las empresas necesitan tener costes fijos importantes, como fábricas o maquinaria, que definen su tamaño óptimo. Pero por otro lado, para que el mercado encuentre un equilibrio y se resuelva el problema del número entero, las empresas tienen que ser diminutas, insignificantes, en comparación con el mercado. Los dos supuestos se anulan el uno al otro. La conclusión es inevitable.
Un modelo que se basa en supuestos que son contradictorios entre sí, sencillamente no puede ofrecer una imagen perfecta de cómo funciona la economía. Entonces, si el modelo estándar tiene estas grietas, ¿qué alternativas hay? Vamos a ver algunas otras formas importantes de pensar la economía. Existen enfoques que intentan devolver el factor humano al centro de la economía. Por ejemplo, pensadores como Amartya Sen nos invitan a incluir la ética y el compromiso en el análisis. Herbert Simon propuso la idea de racionalidad limitada, sugiriendo que no buscamos la opción óptima, sino una que sea suficientemente buena. Y Keynes, por su parte, defendió construir la teoría económica partiendo de la observación de la realidad, no de axiomas abstractos. Y ojo, es importante aclarar algo. Criticar estos modelos no significa, ni mucho menos, descartar toda la ciencia económica. Lo que realmente demuestran es que los modelos son como mapas. Un mapa es una simplificación súper útil, pero no es el territorio real. Son herramientas, no un reflejo exacto de la complejidad del mundo. Por lo tanto, la lección más importante es que desarrollar un pensamiento crítico sobre estas herramientas es fundamental. Comprender dónde fallan es tan valioso como comprender dónde aciertan. Y esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Si un modelo no es una descripción perfecta de la realidad, ¿cuál es entonces su verdadero propósito? Ahí queda eso.